Géminis. Géminis, semana de post-eclipse. Bueno, Géminis tiene áreas de pensamiento, que es lo que se está activando, la casa 4, temas fijos, temas de seguridad o comúnmente llamada zona de confort. Esto está genial. Ya hizo conjunción con Venus y la luna abre la semana con ustedes para nuevas formas de interpretación del trabajo, valorar lo distinto, salidas también y termina más o menos a una comunicación de estar trabajando mucho con otros. Géminis, este eclipse le sirvió a Géminis y está en una fase de recibir, está en una fase de leer. Están leyendo las escrituras del destino. Géminis está leyendo, ¿cómo llamarle también a esto? Géminis está leyendo todo lo que la vida les está mostrando. Si tú eres ascendente, sol o luna en Géminis, atentos a qué más va pasando en su mundo interno, en su mundo mental. Para Géminis, este post-eclipse no está tan emocional, sino está de lo que les gusta, más mental, más activo. Yo creo que aquí el mensaje, ustedes que son los grandes mensajeros o los grandes parlantes del universo, pues Géminis tiene muchas cosas que contarle a los demás, que contarle a la vida, que compartir, ascendentes también y las lunas. Esta semanita es de recibir las notas. Yo creo que ellos están recibiendo códigos, em, palabras, recuerdos, porque no todo tiene que ser a través de mensajes totalmente audibles, sino también recuerdos de la vida. Yo creo que es una gran oportunidad para Géminis esta semana de post-eclipse para encaminar todo lo que ustedes han venido aprendiendo, pero no tanto de una materia específica, sino aprendiendo de la vida, de la experiencia, del mundo, llamémosle de esta forma. Y esta es una gran oportunidad para que lo puedan colocar en distintas áreas de su vida. Son los grandes escribas, entonces siento mucho que aquí Géminis está siendo un gran comunicador hacia la familia, hacia los amigos, hacia ustedes mismos. Creo que aquí es donde más energía ustedes tienen disponible, ¿no? Es increíble que tanto coincida, porque, bueno, pues es un eclipse, pero podría haberse dado en otra casa que no fuera la 3, pero justo se dio en la casa 3, que es de ustedes, de Géminis, justo con su planeta Mercurio, Casimi, justo con Júpiter allí, y esto no pasaba hace 13 años. Entonces es como el recopilar el Cantar de los Cantares. ¿Ustedes han escuchado este libro? ¿Lo han leído? El Cantar de los Cantares. Entonces también hace mucha referencia como al eco del pasado que regresa, como que todas las piezas van encajando, como que Géminis está también en un proceso de, ahora entiendo todo. Y no entiendo porque tenga una explicación lógica, obvia, racional, sino de razón que la vida me puso acá, de razón que me quitó acá, de razón que yo actué de esta forma, de razón que yo era esta antes, de razón que soy esta ahora. Claro, por eso es que me ponía de esta forma, por eso me ponía de la otra, y yo peleando con esto y yo peleando con aquel, como acomodándose la gran biblioteca, como como cual bibliotecario acomodando los libros por materia, por biología, por títulos, acomodando todo el arsenal, toda la estructura, el conocimiento. Yo creo que sobre todo los soles, pues también es un gran iluminar, un gran sentirse vistos por la vida. Es como si sintiera Géminis que la vida, que el universo lo está viendo, los está viendo. Muy bonito, muy inspirador. Sería muy bueno esta época, Géminis, que pudieras hacer algo con eso, ¿no? De pronto un ensayo, de pronto dejar que tu mano escriba, de pronto dejar que las palabras hablen, o bien sea grabarte, o bien sea escribirlo, dejarlo como de testigo, dejarlo como ser el testigo de lo que te está pasando en esta época para que no se te olvide mañana, Géminis, para que no se les olvide todo el proceso tan bonito que están viviendo. Yo creo que es muy, muy así, ¿no? Muy desde esa línea. Mm. Recopilando, entregando. Yo creo que Géminis está en lo que está, es un signo que le viene muy bien Urano. Es que cabe aclarar, algunos me están diciendo, ¿por qué tan bonito para Géminis?
No es porque yo quiera que sea bonito o no, sino es como se acomodan las cosas. Cabe aclarar que Géminis la pasó muy mal con los 7 años de Tauro, de Urano-Tauro, ¿no? Entonces, Urano estaba que llegaba a Géminis, o sea, Urano estaba que alcanzaba a Géminis hace rato. Entonces, pues hay momentos, ¿no? Siento que la vida tiene sus momentos, sus espacios y sus tiempos sobre todo, y sus tiempos. Bueno, vamos a mirar para Cáncer. Vamos a tomar un punto reflejo. Cáncer, pues súper importante. Yo creo que esta es la semana de Cáncer